Hola, bienvenidas, bienvenidos de regreso después de nuestra pausa entre vacacional, trabajo, enfermedades, muy ad hoc a lo que vamos a hablar hoy, de hecho. Estuvimos ausentes varias semanas porque, como siempre les decimos, tenemos una vida y no nos dedicamos al arte del podcast y no vivimos de esto, es puro amor al arte y amor a la causa, pero ya estamos de regreso y tenemos un montón de temas muy interesantes que nos han estado rodando en la cabeza por muchos años ya, y en particular el tema de hoy es uno que nos genera mucho enojo, mucha rabia, y probablemente también lo somatizamos físicamente, y es precisamente, como lo podrán haber visto por el nombre del episodio y nuestra publicación, qué pasó con la medicina, por qué la medicina le ha fallado a las mujeres y qué es el gaslighting médico hacia las mujeres. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso, vamos a dar como muchos datos de nuestros propios malestares y nuestra experiencia médica, y obviamente en otros episodios futuros a lo mejor adentramos en temas más específicos, pero bueno, este episodio va en función de nadie nos escucha, nadie nos entiende y los doctores siempre dicen que estamos locas, pero bueno, bienvenidas. Bueno, hay un término que yo no conocía hasta que me puse a investigar sobre este episodio que se llama el medical gaslighting. Pero antes de pasar a eso, quiero saludar a Gio. Hola, Gio. Hola, Pau. ¿Cómo estás? Emocionada, feliz, ya se antojaba grabar. Así es. Y hoy queremos darle la bienvenida a una amiga, una queridísima amiga y también muy cercana al podcast, que es nuestra compañera Pau Arratia. Hola, Pau. Bienvenida a tu podcast. Hola, ya tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes platicando. Así es. Y pues bueno, vamos a empezar para ir directo a lo que queremos, de lo que queremos quejarnos. Ya ven que en este podcast es literal un libro de quejas del siglo XVII, pero en el contexto del 2025. Del 2025. Y bueno, les estaba contando que existe término que se llama el medical gaslighting, que está muy fácil de entender cuando lo ponemos con la palabrita del gaslighting, que ha sido una constante en la historia de las mujeres con la medicina. No nos creen. Cuando vamos al doctor y les decimos, oye, estos son mis síntomas, casi siempre subestiman la intensidad de los síntomas que vivimos, y dos cosas. Nos diagnostican mal, no nos diagnostican, y los tratamientos quizá no son los correctos, porque como lo expandiremos más adelante en el episodio, la medicina también nos ha fallado históricamente en que no se nos estudia, entonces pues cómo nos van a resolver, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué opinión tienen ustedes sobre este tema en general, antes de pasar a lo particular? Oigan, yo creo que, todos los temas que siempre tocamos, siempre lo decimos, pues al final del día son temas que nos atraviesan y por eso es algo de lo que hablamos. Pero este tema en particular a mí me pone muy malita, porque sí ha sido un tema que he experimentado ampliamente. Soy una persona con problemas médicos, pero además problemas médicos poco comunes. Entonces, súper complicado. Porque justo ahorita, Pau, que estabas diciendo en la introducción de que nos diagnostican mal, y yo, no, hombre, si nos diagnostican, si nos creen. Uh-huh. Entonces, va a ser un episodio lleno de anécdotas, la verdad, eso vine. No sé qué era, lleno de anécdotas, datos históricos y demás. Y pues sí, la verdad es que creo que este es un tema del que entre más investigas, más te infartas. O sea, no tiene ni de cuántos... Sí. Creo que ahorita, Pau, tú traes datos al respecto, pero de cuántos ensayos clínicos no nos toman en cuenta. Hemos hablado mucho tiempo de la universalización de la experiencia masculina, y yo creo que esta es la cima de ella, sí, ¿no? O sea, hay muchísimos ejemplos de los que nos podríamos agarrar, pero realmente la manera en que se nos ha excluido de la medicina como pacientes, como creadoras, como investigadoras, ha sido muy lamentable, y más allá como de un reclamo social, que claro que se hace. Uh-huh. Oigan, es terrible, o sea, literalmente, ¿saben cuántas mujeres que sometieron a procedimientos terroríficos y a cuántas mujeres tenemos que vivir con... Cacería de brujas, luego hablamos de eso. Totalmente. No, ¿y cuántas mujeres...? Vamos a hacer otro episodio de eso. De medicina y colonización. Oye, que ya se me había olvidado que teníamos un episodio ya de cuerpo territorio, donde habíamos hablado un poco de eso, así que escuchen ese también. Sí, váyanse para allá si quieren ahondar. Uh-huh. Pero realmente es un reclamo profundamente personal. O sea, la manera en que la medicina nos ha fallado y ha normalizado y que las mujeres vivamos con dolor, con incomodidades, o sea,
que aprendamos a llevar una vida que no es viable ni sostenible y que a nadie más se le exige llevar. Entonces, y además la patologización, como verán, no somos doctoras, la patologización de las inconformidades sociales de las mujeres que estaban inconformes, por ejemplo, con la vida doméstica, con los mandatos de género y demás. La famosa histeria. También me parece muy interesante que en mi research para este... ¿En tu qué, Giovanna? En mi investigación para este podcast, encontré muchas cosas sobre que a los doctores por todo creían que nos iba a dar lo que era sexual. Ah, sí, claro. Entonces ahorita... Saludo a Freud. Ahorita traigo varios también datillos de eso que se me hicieron interesantes y chistosos. Lo que era sexual. Le hubiéramos puesto así al episodio. Doctor, ¿cómo me curo la qué? La loquera sexual. La loquera, iba a decir la locura, no, la loquera sexual. Y suena la canción de Doctor Psiquiatra en Gloria Trevi de fondo. No, ya, acabemos este episodio. Vámonos al que sigue. Pero bueno, Pau, ¿tú qué piensas? Pues igual tengo toda una historia. Creo que prácticamente ninguna mujer se salva de que en algún tipo de situación, ya sea en la infancia, en la pubertad, en las edades en las que empiezan a emerger los trastornos psiquiátricos, o cuando empieza la menstruación, en cualquier momento en el que empezamos a tener dolores o algún síntoma que no se parece a cómo se ve en un hombre blanco, ya empezamos con problemas, ¿no? Y pues en mi caso, yo ahorita estoy en ese proceso, tanto en diagnósticos de neurodivergencia, como igual estoy tomando anticonceptivos para controlar dolores muy fuertes, menstruales, que no solamente suceden durante el periodo, sino fuera del periodo, y que estoy medicada de esa manera desde los 16 más o menos, o antes. Entonces ya llevo más de una década con eso, y sigo teniendo dolores incapacitantes. Órale. Por más que ya tengo ese tratamiento. Entonces, pues algo definitivamente está raro, ¿sabes? Ajá, y según esto ya me han hecho pruebas y que no, o sea, que no han encontrado algo que no encontraron nada. Claro. Entonces también este episodio me atraviesa muy personalmente. Sí. Algo que ahorita mencionamos y yo lo había pensado decir en la intro, pero se me olvidó, es que creo que, y lo vi por ahí no hace mucho en un reel la historia del cuerpo de las mujeres es la historia del dolor. O sea, y es muy cierto. Ayuda. No saben cómo a lo largo, como dices, Pau, de toda nuestra vida hemos pasado por distintas fases de dolor, y es una cosa que tenemos constantemente. Yo siempre digo de broma, y no en broma, de que yo sé que existe un Dios y nos odia a las mujeres, porque por esa razón sé que existe un Dios y odia a las mujeres, porque la historia de nuestros cuerpos es la historia del dolor. O sea, no hay forma en la que no regresemos a estar como pensando constantemente en nuestro cuerpo, porque siempre tenemos algo de dolor. Y shout out también a mi mamá, que por ejemplo, ella que está ahorita en la menopausia, no saben todo el trip que es que nadie entienda ni en lo médico ni en lo social. O sea, es horrible. Entonces nunca nos escapamos. Es una historia de dolor Interminable y de alienación, muchísima alienación también. Sí. Ahorita que estás contando lo de la historia de las mujeres, la historia del dolor, traigo mi primer dato histórico. Órale. Entonces, mis datos históricos vienen del libro Unwell Women. Se los vamos a dejar, como siempre, en la descripción del podcast. Y antes se creía, y estamos hablando de hasta la época victoriana, que el parto tenía que ser forzosamente doloroso, porque era lo que no solo era natural que fuera doloroso, sino que era lo que reforzaba el vínculo entre el bebé y la madre. Claro, porque yo necesito una experiencia traumática para decir amo a lo que me lo generó. No hay vínculo. Ajá. Y de hecho, cuando se empezó a investigar la anestesia, que un fun fact es que el doctor que usó la cloroforma como anestesia por primera vez, le puso anestesia a su hija, lo cual me parece muy gracioso. No puede ser. La anestesia. Sí. Fue muy criticado y alienado del círculo médico, porque él fue la primera persona que usó cloroforma en un parto para ayudar a una mujer que llevaba 3 días en labor de parto. No.
Entonces, fue muy criticado porque estaba desviando como las características naturales del parto que hacen que una mujer sea madre y pase por este proceso de convertirse, y que era erróneo. Entonces, era un castigo totalmente social basado en los roles de género y creencias estúpidas que tenían. Y realmente no terminó de quitarse este tabú hasta que la reina Victoria lo usó en su 8º parto. Shout out. Gracias, hermosa. Pero entonces, entre muchas otras cosas sí, que hizo muchas luego cosas esa mujer. Es súper increíble. Sí. Entonces, su historia de amor también es increíble. Y los 30 hijos que tuvieron, pero bueno, aquí ya me estoy desviando. Pero tenía que ver con eso de que la... Sí. Entonces, gracias a que ella, obviamente una mujer rica, de clase alta, blanca, exacto, que claro que a través de este podcast tal vez vamos a hablar de hechos, y cabe recalcar que obviamente muchos de estos hallazgos y muchas de estas facilidades eran únicamente accesibles para precisamente mujeres bien posicionadas socialmente, ¿no? Y que no eran marginalizadas ni racializadas de ninguna manera. Pero gracias a que ella lo hizo, se empezó a aceptar, y pues ya, ahora gracias se puede utilizar anestesia en los partos. Wow, increíble. Y aquí que estamos ahora tirando factos, como la chaviza. Justo les queremos también recomendar, hablando de libros, uno que yo es como una de nuestras Biblias, que es el de Mujeres Invisibles o Invisible Women, de Caroline Criado Pérez. Te amamos. Que alguna vez quisimos invitar, ¿te acuerdas? Sí, pero es que no teníamos no teníamos dinero. Buenísimo. Y este libro súper recomendado para quien se dedique a cualquier área en el mundo laboral. Habla precisamente sobre cuáles son los efectos del que no haya investigación sobre mujeres, o sea, el sesgo de género en la investigación en todos los ámbitos, del de planeación urbana hasta medicina, hasta política, no sé, política exterior, lo que quieran, o sea. Y justamente en uno de estos capítulos habla sobre la medicina y cómo, por ejemplo, aquí tirando factos, ella dice que los ovarios no recibieron el nombre de ovarios hasta el siglo XVII, que antes de eso se le conocía como los testículos masculinos en la mujer, algo así. ¿Qué? Sí. Entonces, para que vean cómo se infiltra el patriarcado hasta en que ni siquiera... O sea, tuvo que pasar miles de años para nombrar nuestras propias partes del cuerpo. Testículos masculinos en las mujeres. Y hoy se conoce como ovarios. Pero bueno, ahí para que vean un poco como... O sea, sí hemos avanzado un chorro en términos de desarrollo de la medicina moderna, pero la investigación en los cuerpos de las mujeres sigue arcaica. O sea, vamos totalmente muy, 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 muy atrás. Y bueno, ahorita hablaremos un poco más sobre eso, pero... Pues sí, nadie nos nombra, pues nadie nos estudia, y luego de pilón encima como toda la carga social sobre eso, ¿no? Claro. Pero bueno, algo que es muy importante mencionar en este contexto de cómo nos ha fallado la medicina a las mujeres, que un poco ya lo mencionamos en general, creo que tiene que ver precisamente con la falta de diagnósticos, como aquí Gio y Pau ya nos han mencionado sus casos muy personalmente, y creo que es donde como que se entrecruzan estos caminos entre, obviamente, los estereotipos, las expectativas de género, y que no nos creen a las mujeres el dolor que sufrimos. Y eso es algo que, especialista con el que vayas, yo siempre le he dicho a mi mamá que con el especialista con el que voy, tengo que dobletear en mi testimonio el dolor que estoy sufriendo para que me den un tratamiento adecuado y no me den de que tómate un ibuprofeno, de que no. Claro. No, o sea, entonces tenemos también como, obviamente, y nada en contra de los médicos, yo tengo un hermano médico increíble, buenísimo, pero ellos también son socializados bajo el patriarcado, y obviamente en su práctica médica están en juego los estereotipos de género, ¿no? Y alguno de esos estereotipos de género, entre muchos otros más, es no le creemos a las mujeres cuando nos dicen que les duele. Y entonces, cuando una mujer va, es mucho más común, y por ahí tenemos los datos, que subestimen el nivel de dolor a comparación de sus pacientes masculinos, y por ende los tratamientos sean menores, ¿no? Y esto no las cura ni les ayuda para nada. Y yo quiero agregar nada más que no solo es más común que como que subestimen y esto afecta el diagnóstico y tratamiento, sino que también hay un estudio, no les voy a sacar el link porque no me acuerdo, gente, lo leí hace mucho, pero hay un estudio que dice que a las mujeres se nos recetan más ansiolíticos que analgésicos, por ejemplo, cuando llegas a urgencias. Y mucho más a mujeres racializadas. Claro. Entonces, para mí, a través de mis diversos diagnósticos, ha sido todo un tema de... no necesariamente son cuestiones de dolor, sino que son cuestiones de síntomas extraños. A ver, ya voy a contar. O sea, estoy haciendo más rollo por no decir lo que es. Sí, pero no.
Tengo epilepsia en una región específica del cerebro, lo cual quiere decir que no me dan crisis convulsivas, sino que son crisis focalizadas parciales. O sea, se me va la onda porque se me truena el cable. Entonces... Ese es el diagnóstico. Ese es el diagnóstico, haz de cuenta. No, o sea, son síntomas muy extraños. Entonces, por ejemplo, de que de la nada estoy manejando y me pierdo, a pesar de que es un lugar donde siempre he manejado. Una vez me perdí dentro de la universidad, aunque lleve en mi cuarto semestre en la universidad, y iba todos los días. O sea, como que... Porque precisamente afecta la región de la memoria, el habla y como el entendimiento, pues. Entonces, por ejemplo, puedo leer cosas, pero yo no entiendo qué significan. Puedo tener una conversación con la gente, pero no sé, mientras estoy teniendo las crisis focales. Esto además se acompaña de muchas otras cosas, como auras, así como las hay en las migrañas, que también tengo, como auras y un montón de cosas. Entonces, duré... ¿Qué pasa? ¿Cuántos años tengo? Duré 6 años en que me diagnosticaran esto. Órale. La primera persona que me creyó fue mi psiquiatra. Y una vez le dije, ay, me pasó algo bien raro, que yo pensé que era un efecto secundario de un medicamento. Y ella era mujer. Y me dijo, oye, suena a epilepsia del lóbulo temporal izquierdo. Oh. Que es un diagnóstico súper específico. O sea, no saben... y entonces, como que lo tripié, X. Mi psiquiatra se fue a vivir a Cancún y me ghosteó. No, y tuve que ¿qué? cambiar de psiquiatra, güey, sí, random. Y tuve que cambiar de psiquiatra a un hombre. No. Y adivinen quién no me creyó. Y me dijo, no es cierto, no es eso. De hecho, inserte aquí todos los trastornos psiquiátricos que te puedas imaginar, que no tengo. O sea, estás loca. Ajá. Sí. Y son ataques de ansiedad con manifestaciones extrañas. Es tu ansiedad manifestándose de maneras extrañas y tu estrés. Y yo decía, no hay manera, porque sí me dan ataques de ansiedad y no son así. Mejor di que no sabes, amiga. Sí. Pero claro que... y oigan, hay otros síntomas raros que acompañan la epilepsia de lóbulos temporales, porque además es en la región temporooccipital, y uno es el sentimiento de presencia. Entonces, si ustedes me preguntan el día que quieran, yo siempre siento que me están viendo de algún lugar. Órale. Ajá, y sobre todo cuando estoy pasando como por crisis o me van a pasar o así. Entonces yo le comenté eso porque en algún momento leí que era un síntoma y por ejemplo déjà vus constantes o rendezvous, que es que sientes que soñaste lo que está pasando. Y todo esto son síntomas. Y él me decía, no, es que tú tienes delirios de persecución. Güey. Y entonces yo dije, claro, pues, o sea, dije, bueno, pues tal vez sí, o sea, tal vez como que la otra psiquiatra se precipitó mucho a darme el diagnóstico, tal. Pero yo di seguimiento en internet a una mujer en Estados Unidos que estaba pasando por exactamente lo mismo que yo. Órale. Y a ella le dieron el diagnóstico como un año después. O sea, pero me acuerdo que seguí un chorro de tiempo como lo que posteaba porque dije, no está pasando lo mismo. Y le dieron el diagnóstico y yo desde ese momento lo traté como... Tengo un diagnóstico no confirmado de X, porque era demasiado similar. Nunca le di no le di importancia porque los doctores no le daban importancia. Eso. Me explico. O sea, no era una cuestión. Y estas manifestaciones empezaron y yo empecé a ir con un neurólogo antes de ir con estos psiquiatras. Y este neurólogo no me creía. Me decía que fue por unos anticonceptivos que tomé, que me dieron como... Ay, no, o sea, que seguro tuvo un coágulo en el cerebro y que eso es lo que me estaba cocinando. Claro que por supuesto que cabe no. mencionar que, o sea, la solución mágica de muchos de los problemas todo. de las mujeres son anticonceptivos y además, o sea, no importa cuántas veces vaya al espacio Jeff Bezos, seguimos sin desarrollar anticonceptivos que no sean tan dañinos a nuestra salud hoy en día. Y que no tengan tantos efectos secundarios, porque te arreglan una cosa y te descuadran 15. Sí. Y entonces, este neurólogo, para esto yo tomaba antidepresivos, y este neurólogo me aceptaron en urgencias porque creo que me desmayé o algo me pasó. Y me dijo, pues ya saben, historial médico que tomas, pero él ya era mi doctor. Y le dije que había empezado a tomar antidepresivos y me dijo, ay, estás tristita, reina. Yo acostada en la cama de urgencias, queriendo golpear al señor. Wow. Pasa tiempo, yo sigo sin mi diagnóstico certero y empecé a tener muchísimas crisis muy seguidas. O sea, pero esto llegaba a un punto donde afectaba mi vida académica, considerarme de baja de la universidad durante semestres, o sea, genuinamente es un tema. Y decidí ir con un neurólogo especializado en epilepsia, aquí en Monterrey. Señor neurólogo, lo voy a quemar. No sé cómo se llama, no me importa. Sí, no me importa, no sé cómo se llama. Pero llego yo a la consulta y desesperada, completamente desesperada porque alguien me creyera, me diera un diagnóstico y me diera una solución. Spoiler, no hay solución, oigan. no hay nada que pueda hacer, pero bueno. Entonces, llego con él y procede a hacer mi historial médico y me empieza a hacer muchísimas preguntas psiquiátricas. Y yo dije, está bien. Está bien. Pero dije, esta no es su especialidad.
me empieza a hacer muchísimas preguntas psiquiátricas y empieza a decirme, claro, es que es eso. No, es que claro, seguramente son los medicamentos que has tomado. Y le dije, no, porque me han pasado las crisis tomando y no tomando medicamentos. No es eso, ya he observado. Porque, oigan, yo ante todo soy ñoña. Entonces yo ¿Tienes observo. bitácoras de yo también? Ajá. Entonces le decía, no, porque no hay triggers y las medicinas no son un detonador y tal. Y él me decía, no, es que seguro es eso. No, sí. Es que, ¿sabes qué? Y yo ya sentía que iba por mal camino el asunto. Pero me dijo, es que ¿sabes qué? Es que las mujeres no saben lidiar con el estrés. No. Los hombres como quiera favor. nos echamos una cervecita y se nos pasa. Por favor. Pero es que las mujeres, güey, yo estaba incrédula. Para esto yo ya me había querido ir. O sea, yo ya estaba diciendo, ni de pedo. O sea, esta consulta no va a ir por un buen lugar. Porque me empezó a hacer como muchos juicios de valor sobre cuestiones psiquiátricas, como queriendo que sus juicios de valor tuvieran rigurosidad científica, nada que ver. Entonces, me encabroné, me levanté y me fui. Y pasé por la recepción y le dije a la recepcionista, el doctor me acaba de faltar el respeto, usted me dice si le pago la consulta o no. Y la recepcionista aterrorizada, y me dice de que, no, señorita, y yo, muy bien, me voy. Estaba mi novio conmigo, voy enojadísima, él no entendía nada, yo estaba llorando del coraje porque no saben la frustración. Y yo, ¿por qué no manejaste el estrés? Esa fue una prueba de que no sé manejar el estrés, Pau, de hecho. No. Era una prueba diagnóstica. Genio, un genio. Lo peor es que sí pudiera ser. Me voy afuera enojadísima. Y mi novio, ¿qué pasó? Y me entra una llamada, ¿de quién? Del doctor. Giovanna, no. Es que ante todo, es que se me olvidó un detalle importante. Le dije que era un misógino antes de salirme. O sea, me levanté y le dije, no puedo creer que me está diciendo esto, doctor, que tiene un pensamiento tan retrógrado y tan misógino, y qué vergüenza que es un profesor universitario que ve y enseña estas pendejadas a nuevos doctores. Bien dicho. Creo que eso se lo dije en la llamada. No estoy segura, se me revuelven las cosas del coraje. Sí, al parecer lo dije en la llamada. Pero entonces, me salgo, me marcan. Giovanna, por favor, regrésate. No, espérate, regrésate. No pagues la consulta. Claro que no se la pagué. Que ni la habías pagado. Le dije, claro que no se la pagué. ¿Qué le pasa? No sé qué. Es que espérense. A ver, es que esto se me estaba volviendo así como en destellos. Durante la consulta me dijo, no, pues es que si ya te han hecho electroencefalogramas y no sale nada, pues no sé qué. Pero pues te puedo hacer otro. Le dije, doctor, pero es que ¿para qué me lo hace? Porque mis crisis son muy puntuales y yo sé que si no me hacen uno mientras estoy teniendo una crisis, no va a servir a nada y nomás voy a pagar. Claro. Me dice, es que ese es tu problema, eres muy inteligente. Güey, ahí fue la primera vez que me quise salir. No. Y luego ya me salí con lo del estrés. Y entonces en la llamada del doctor, no, Giovanna, por favor. Y le dije, claro que no se la pagué, doctor, no sé qué. Y me dice, no, por favor, Giovanna. Y ahí fue cuando le dije lo de que es un misógino y un retrógrado, no sé qué. Cuelgo. Yo enojada. Y ahí como que mi novio se enteró de qué estaba pasando. Me vuelve a marcar. Porque claro que sí. No, Giovanna, por favor, no, sí te pido una disculpa, no sé qué. Te regalo todos los estudios. Yo no quiero nada de usted. Bueno, me fui y me resigné a que nunca me iban a diagnosticar. En la tarde me llegó un WhatsApp del doctor. Adivinen cómo era su foto de perfil de WhatsApp. ¿Qué era? Con sus 2 hijas. Un voice note. Giovanna, claro. Yo soy padre de 2 hijas. No soy un misógino, hay mujeres en mi vida. No. Harta. Entonces, después de eso, desistí de que me diagnosticaran. Claro. Yo dije, esto no va a pasar. Hasta este año, que estoy rodeada de increíbles mujeres médicas. Mi psicóloga, mi psiquiatra y ahora mi neuróloga. Un beso a las 3. Que mi psicóloga me creyó, me pidió que le diera mucha importancia y que por favor me diagnosticara. Ella trabaja de la mano con mi psiquiatra. Mi psiquiatra me dijo, yo no te puedo dar la medicina para el déficit de atención porque te me vas a petatear. Por favor, ve y que te diagnostiquen esto. Yo no te lo puedo diagnosticar como psiquiatra, ve con una neuróloga. Me refiero con una neuróloga y le dije, doctora, sí voy, porque al parecer todo el mundo, después de años de que todo el mundo me había dicho que esto no era importante, estas 2 profesionales de la salud me estaban diciendo, yo, es súper importante, es súper peligroso y necesitamos que le des la importancia y que no, o sea... Y eso que no eran neurólogas, o sea... No, pero ellas como Gio, si sí lo tienes, es una cuestión grave, sistémica, que puede estar afectando todo tu plan de tratamiento, que no solo va a afectar tu tratamiento psiquiátrico y psicológico, sino que también va a afectar otras cuestiones, porque es una cuestión nerviosa sistémica. Claro. Y yo le dije a la psiquiatra, doctora, sí voy, pero es que he tenido muy malas experiencias y la verdad ya estoy cansada y no quiero ir porque siento que no me van a creer. Y me dijo, no te preocupes, ella te va a decir si sí o si no, pero no te va a invalidar. Voy con la neuróloga. Un beso, doctora, de verdad.
Te dio una cerveza. Me dijo, para el estrés, hermosa. No, pero en los primeros 20, 30 minutos me dijo, cumples con todo el criterio diagnóstico, claritititito, para una epilepsia del lóbulo temporal. Wow. Revisó para lo que tú ya le habías dicho lo que ya sabía lo que yo ya sabía, o sea, sí, que todo el mundo estaba bien preocupado. ¿Cómo estás con el diagnóstico? Yo, güey, pues llevo sabiendo estos 6 años, o sea, solo estoy más en shock de que lo fácil que fue para doctoras creerme. Claro. Sí. Y lo difícil que fue durante años que los doctores no lo atribuyeran a ansiedad, a estrés. Lo que me causa estrés y ansiedad es triste. Lo que usted me dice, señor. Sí, sí, claro. Sí. Uy, sí. Entonces, pues muy feliz, oigan, de que ya tengo diagnóstico, no hay tratamiento. Yeah, pero aplauso, ruidos de edición. Pero la verdad es que muy feliz de eso. Y junto con los exámenes médicos que me tuve que hacer para esto, porque me pidieron hacerme un montón de estudios y no me mandaron a la goma. Uy, sí. Descubrieron varias otras cosas que pueden explicar muchos otros síntomas que tengo. Órale. Y están trabajando todas mis doctoras de la mano para tratamiento comprensivo. ¡Eso! Rainbows. Pero ¿en qué momento creíamos que esto iba a ser posible? Sí, no. Es lo que te iba a decir, o sea, ¿estás consciente del beneficio que tienes de vivir en el contexto donde las mujeres ya acceden a estudiar medicina a altos grados de especialidad? Sí. Imagínate. Importante que voy a hacer una puntualización. Obviamente todo esto es en clínicas privadas. Sí, exacto, claro. de que tienes el privilegio o de sea, poder si yo hubiera tenido que ir al Seguro acceder Social a que me dieran una cita No, con... jamás. O sea, no hay manera. No. Y no solo eso, también el acceso a la información de la otra claro. muchacha en la que tú te diste cuenta de que, Sí. oye, todo esto está cuadrando. Y entonces ahí ya, o sea, en otro momento, mientras no tienes acompañamiento de alguien que no solamente pase los mismos síntomas, sino que pase por o sea, cómo te tratan con esos síntomas. Totalmente. Y sabes que, de hecho, me estás recordando, este neurólogo estúpido tenía súper buenos reviews, mayormente de señoras. Y de verdad, yo me quedé súper triste los siguientes días diciendo, ¿cuántas veces seguramente no las ha invalidado? Claro. Y ellas se quedaron de que no tengo nada, es que sí, soy súper exagerada, no sé qué, bla, bla, bla. Sí, que como confirman el gender bias porque pues ellas también socializadas en patriarcado. Exacto. No, hombre. Ay, pues, Justo eso que mencionó Gio con su experiencia es lo que llamamos el medical gaslighting, o sea, el que te dijeron que estás triste, de que no manejas bien el estrés, etcétera, ¿no? Y sí quiero hacer como énfasis en obviamente le tocó la experiencia, que estoy segura que debe haber datos y si no alguien lo debería de estudiar, pero la diferencia que hay en la confianza a la que entras con una doctora mujer, o sea, sí se nota mucho esa diferencia. Totalmente. Y de nuevo, no quiero hacer como de que malditos todos los hombres doctores, de que no, para nada. Hay unos que, pero ojo, tienen que estar conscientes de que existen todos estos sesgos para poder trabajarlos y evitarlos en su consulta, y desgraciadamente el mundo médico es horrible, de las peores, no sé cómo llamarlo de otra manera, industria que existe laboral, o sea, las jerarquías son súper violentas y hay también como un machismo muy, muy, muy perverso, inclusive también dentro de doctoras que llegan a altos grados y mandos del mundo médico que reproducen esas mismas misoginias, y obviamente el que seas mujer o hombre no te exime de reproducirlo, ¿no? Pero sí es también una realidad que cuando vamos con mujeres doctoras se siente que te creen, por lo menos, ¿no? Que te escuchan, y creo que esto tiene que ver con lo que mencionaba hace rato, o sea, ellas también tienen un cuerpo que ha vivido bajo dolor y saben lo que es eso, ¿no? Saben lo que es eso, y pues evidentemente por eso necesitamos que sigan impulsando la carrera de las mujeres en la medicina, y no nada más eso, que a lo mejor algo que podemos mencionar un poco relacionado a tu caso, ¿cómo afecta el hecho de que no se estudie los cuerpos de las mujeres en los trials médicos? Sí. No nos estudian. O sea, es muy famoso, no sé si por ahí han escuchado el caso de los infartos, o sea, que los muy famosos efectos de un infarto no son en las mujeres. Síntomas. A nosotras no nos dan los mismos síntomas, y de hecho, por ahí tenía la estadística, ahorita la busco, pero los síntomas son distintos. Entonces, cuando a una mujer le da un infarto, no necesariamente sabe en ese momento. Y es de que pues tienes que atenderlo rápido porque pues si no hay quedas, ¿verdad? Y el hecho de que no sepamos nos pone en un riesgo mayor. Entonces, es como una cuestión como muy estructural, muy sistémica de
no solo está en juego el sesgo de género, la socialización patriarcal, en cómo nos tratamos, las expectativas, bla, bla, sino también está en la estructura misma del mundo médico que no estudia a los cuerpos de las mujeres y, como mencionabas, Pau, hace rato, se asume que todas las personas en el mundo tenemos exactamente las mismas distinciones biológicas de un hombre blanco europeo. Sí. Y ya nos meteremos a otros temas para otro episodio, pero por ejemplo, el Body Mass Index. Sí. ¡Ay, no! Sí. ¿De qué oigan? Pues... Me temblé el ojo. Sí. No aplica. No aplica para nada. En primer nada. lugar, porque es algo, no sé si saben la historia, nuestros escuchantes, nuestros audioscuchas, si saben de dónde viene ese dato, de dónde sacaron el índice de masa corporal. Es un dato estadístico de una población de hombres europeos. Uh-huh. No es un descriptivo de un... Sí, como la relación de X con... No tiene nada que ver. Es simplemente está describiendo cuál es un promedio de una población en cuanto a su masa corporal. Sí. Pero eso, ¿cómo puedes aplicar eso a algo que no fue parte de esa población? Y si lo hacen, y en una de las cosas que más me da coraje, que lo utilizan mucho, es para los TCAs. ¿Qué es un Porque TCA? un TCA es un trastorno de la conducta alimentaria. Gracias. Y para los TCAs, muchas veces, la herramienta diagnóstica más importante es el índice de masa corporal para la anorexia, para la bulimia, para el atracón. No lo puedo creer. Y sí, tengo una amiga psicóloga clínica que a eso se dedica. A eso se ha dedicado desde que estaba estudiando la carrera y ha estado y sigue trabajando en esos temas. Fui a una de sus conferencias y apenas se están desarrollando otras medidas que se pudieran considerar para, o sea, obviamente clínicas muy avanzadas que ya lo están integrando, pero está presentándose ahorita como innovación. Y claramente es porque son trastornos que se ven más en poblaciones de mujeres. Claro. O sea, yo cuando estaba viendo eso, yo dije, oye, seguramente esto ya estaría muchísimo más avanzado si la población que tuviera TCAs fuera de hombres. Imagínate, probable. Bueno, y hablando de eso, les tengo otro facto que tiene que ver, le estaba platicando hace rato a yo y a Pau, o sea, cómo esto afecta, por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? La investigación en las enfermedades más específicas hacia las mujeres. Uh-huh. Y esto es muy sabido también si han leído o han escuchado por ahí sobre como el sesgo de género en el mundo médico, pero el dinero que se le invierte en la investigación obviamente está sesgadísimo y es muy famoso y todo el mundo sabe por ahí, si estás en este universo, que por ejemplo los estudios para disfunción eréctil le ganan con creces a cualquier enfermedad y a cualquier estudio que tenga que ver con el cuerpo de las mujeres. Y justo para el episodio estaba buscando como datos actualizados y me salió uno muy interesante que decía que hacían como el estudio de startups que buscan financiamiento médico, ¿no? De 11 startups que estaban buscando precisamente como fondos para la investigación académica, medicina, unos estaban buscando fondos para la disfunción eréctil y recibieron 1.24 mil millones de dólares, o sea, billions de dólares, ¿no? Para la disfunción eréctil. En el mismo periodo, las startups que estaban haciendo crowdfunding para estudiar la endometriosis, whatever. Ven, es culpa del patriarcado, o sea, tampoco me han enseñado, ni siquiera lo puedo nombrar bien. Bueno, de 1.24 para no se le para, 44 millones nada más recibieron para la endometriosis. No lo puedo creer, güey. 44 millones. Porque aquí le importan mujeres con dolor. 1.24 mil millones para la disfunción eréctil. Sí, es que, Pau, ¿por qué te vas a concentrar en el dolor de una parte de la población si lo importante es que a la gente no se le para? Que además somos más y además la menstruación es algo que pasa cada mes. No lo puedes evitar. Güey, y es un proceso biológico. Exacto. Es que yo vengo a traer mi manifiesto a este podcast. A ver, es que siento que muchas veces concebimos que el útero y la menstruación y todos nuestros órganos y o sea, todo, ¿ok? Únicamente sirve o como que funciona respecto a los periodos y demás, pero es que, oigan, hace mucho más que eso. O sea, de verdad, nuestras hormonas y los periodos disfuncionales, este tipo de enfermedades,
tienen nuevamente implicaciones sistémicas en nuestro ser, en nuestro porque la gente piensa que la menstruación, y digo la gente porque son hombres y mujeres, la menstruación son de que los 7 días que nos baja. No. Hermosa. Esto del no, ciclo. es todo. Son 28 días, son 28 días durante toda tu vida, porque adivina qué, cuando deje de estar regida por menstruación, va a empezar a ser regida por la menopausia. Entonces, y todo indica que está peor porque está menos estudiada, está menos fondeada y los síntomas son más extremos todavía. Sí. Totalmente. Y encima no puedes hablar de eso. Porque todavía creo que la menstruación lo hemos logrado socializar más. Un poquito. Ahorita que, por ejemplo, estabas hablando de lo de... Bueno, pero pausa. Voy a terminar de hablar de endometriosis y me otro puto. La endometriosis además es terrible porque la manera más certera de diagnosticarla es a través de una cirugía, ¿sabían? O sea, para lograr saber como con certeza absoluta y total que tienes endometriosis, te tienen que abrir. Sí. Entonces yo me diagnosticaron erróneamente, parte 15, con endometriosis porque nuevamente tengo periodos súper dolorosos, súper abundantes, súper terroríficos, que no solo duran los 7 días, sino que todo mi ciclo menstrual es una pesadilla. Claro. Y la doctora me dijo, mira, hay una posibilidad de que tengas endometriosis, hay una posibilidad de que no. No te voy a diagnosticar con eso porque creo que puede ser por otras vías. Y si yo te tuviera que dar un diagnóstico certero de endometriosis, tiene que ser a través de abrirte y no vaya a ser que te abra y no tengas nada, hermosa. Y de que obviamente se recurre en casos súper extremos, o sea, y yo dije... ¿Qué es un caso extremo? O sea, si yo sé que me la paso fatal... ¿A qué se refieren con eso? No, pero... O sea, y obviamente, a ver, yo soy muy en pro de ginecólogas mujeres, saludos. Uy, no. Mira, luego vamos a tener un programa solo de menstruación y ginecología. Porque también la violencia médica es totalmente en horrible. La ginecología me da asco. Sí. Es luego muy hablamos fuerte de tantas maneras. Sí, de tantas maneras. Es bueno, increíble. Me voy a guardar otros comentarios que tenía respecto a eso para ese episodio, porque sí es algo que me interesa tocar a fondo. Pero es eso, o sea, como que no sé, me choca que se me haga súper normal vomitar porque tengo cólicos o de que casi desmayarte. Y lo peor es que muchas mujeres como compartimos esta experiencia, que las pastillas para cólicos no nos hagan ni pío. Sí. Y aceptamos que es algo normal. La primera vez que vi una ginecóloga es algo que yo ya sabía, pero no saben la validación y yo creo que mucho se remonta a eso. Que una doctora te digo, no, pues es que no es normal que te duela. Sí. ¿Sabes cuándo me pasó eso a mí? Ya de que en los 30 y tantos, hace unos cuantos años, que también como yo juro que tengo una enfermedad del sistema inmune no reconocida. Sí. No, bueno, yo también juro que cada vez estoy más cerca de ligarlo, que también puede ser una cuestión hormonal que tiene que ver con el periodo, pero X. Bueno, el punto es que yo también recaí como en esas reflexiones precisamente porque empecé a tener muchos síntomas muy extraños de alergias y que mi cuerpo reacciona demasiado extremo, como inmunológicamente hablando. Y no fue hasta ese momento en el que yo empecé a investigar que me topé con una doctora que precisamente investiga sobre los desbalances hormonales en la menstruación, en el periodo, bla, bla, bla. Y ella decía de que es increíble lo mucho que nos han enseñado a normalizar el dolor en la menstruación cuando no deberías. O sea, el cuerpo es tan como perfecto en su diseño que aparentemente como que el cambio hormonal se debería de balancear solo. Y cuando eso no pasa es donde es porque hay algo malo. Ajá. Claro. Entonces ella dice, es una falacia, es un mito eso de que es normal que tengas dolor. Nadie debería de tener dolor en su periodo menstrual. Y fue de que, ¿what? ¿En qué año te enteraste de esto? Hace como 3 años. Te voy a decir algo. Otro facto que yo traigo. Otro facto. Un cucu facto, dices tú. Para quien sepa esa referencia, por favor, nos dejan en los comentarios. Por favor, sí. En 1890, una médica... En los 90, en el 90. 1990. 1800. Ay, okay. Impáctate. 1890. Clelia Duell Mosher, por quien la quiera googlear, muy interesante su vida. Hizo una investigación a 400 mujeres, les dio seguimiento durante 3.350 periodos. O sea, en su totalidad, dio seguimiento a 3.350 periodos. Hizo análisis comparativo, ella solita con pluma y lápiz, ella. Te amo, mujer. Y demostró lo que estamos hablando, que los dolores menstruales no son normales. ¿En qué 1800? O sea, ¿cómo vivimos engañadas? 2025 y me sigo echando aquí un ibuprofeno de 500. Y para que te haga bien, gracias. Minutos, el primer y el segundo día.
Pero bueno, el resto de su historia me lo guardo para el día que hagamos ese episodio. Sí, no. Pero a mí eso es lo que me impactó, de qué me hablas que sabemos esto desde 1890. Es lo que les digo, ¿qué onda con...? O sea, ¿y sabes qué es lo que más me da coraje? Que, o sea, viéndolo desde como la perspectiva más capitalista del mundo, no se dan cuenta que esto es una pérdida también de dinero. O sea, es una crisis de salud pública. Pónganse truth. Big Pharma, escúchanos. Big Pharma, escúchanos. O sea, por ejemplo, pónganse a pensar en términos de productividad. ¿Cuántas mujeres están activas económicamente hablando, salen a trabajar y o no van, o de que el rezago por cualquier X, no nada más la menstruación, pero cualquier enfermedad no bien diagnosticada, es una pérdida económica a final de cuentas? Durísima. ¿Por qué el maldito patriarcado y el maldito capitalismo y el Big Pharma no entienden que fondear la investigación en los cuerpos de las mujeres les conviene también a la larga? O sea, estamos hablando de que yo diría históricamente hemos vivido en una crisis de salud pública femenina. Sí, nadie nos estudia, nadie sabe qué onda con, o sea, cuántas mujeres han existido en el mundo médico y no es posible que a nadie le crea que se tiene que estudiar esto y hasta el día de hoy, 2025, sigue siendo subvaloradísimo. El otro dato que les tenía era eso. Hubo una investigación del World Economic Forum y McKinsey, entre otros, que decían que se destina menos del 2% del presupuesto de la investigación médica a las enfermedades relacionadas o más específicas a los cuerpos de las mujeres, excepto en oncología, porque sí se estudia mucho el cáncer de mama, pero es como que un caso aislado. Ajá. El resto de los malestares que tengamos, menos del 2% el destino del presupuesto médico. No me sorprende. Güey, no me sorprende, pero me indigna mucho. Claro, o sea, claro. Porque volvemos a lo mismo. Somos más de la mitad de la población. Sí. Somos más de la mitad de la población. ¿De qué me hablas? Y ¿saben qué? Me recuerda mucho como esta frase que siempre quoteo. Contexto. La dijo un creador de política pública que estuvo presente en las negociaciones durante el genocidio de Ruanda y Uganda. Porque durante el precursor de ONU Mujeres estaba actuando como mediador para que se incluyeran los intereses y las vivencias únicas y diferenciadas de las mujeres durante este conflicto. Uh-huh. Se había dicho, como parte de los procesos de paz, que se les iba a dar entrada a la mesa de negociación y a los procesos de paz para que sus perspectivas fueran tomadas en cuenta en la reconstrucción post-conflicto. Cuernos, claro que no las dejaron pasar, les cerraron la puerta y lo que tuvieron que empezar a hacer era pasar hojas por abajo de la puerta para comunicarse con la representante del precursor de ONU Mujeres para que las representara. Y cito, uno de los que estaban presentes dijo, como razón de por qué no las estaba dejando entrar o por qué no estaban siendo tomadas en cuenta, es que nosotros aquí venimos a tratar un tema general, no temas de las mujeres. Y yo pienso mucho en esas frases porque nicho, así es como se piensa para todo. ¿Sí? O sea, nosotros somos un nicho, somos una minoría, somos una minoría sociopolítica. Es que sí somos pero no una minoría demográfica. Somos el otro, pero a mí me enerva ese discurso de cuando hablamos de las minorías y nos engloban al 70% de las personas en el mundo, de que no tiene sentido para nada. Entonces, imagínense cómo cambiar también esa narrativa de que... ¡Qué poderoso sería! Ajá, y volvemos... somos más mujeres en el mundo que hombres. Claro, y volvemos a lo mismo. Obviamente se destina 2% del presupuesto, porque es que no, para temas de mujeres no le afectan a todos. Ah, claro. Porque, pero obviamente los estudios únicamente de hombres y cómo afectan las medicinas y los ensayos clínicos únicamente a hombres, sí me van a decir algo a mí. Ajá. O sea, es la lo que estamos suponiendo. Giovanna, ¿te debe de interesar o no? Ay, fíjate que me está esperando el estudio en mi casa para leerlo. Sí. Increíble. Pero vean cómo esto permea no solo... O sea, en el área médica, pero como bien lo decía el libro de Mujer Invisible o Mujeres Invisibles, o sea, el sesgo y la falta de datos sobre las mujeres en todas las áreas permea, y lo hemos hablado en otros episodios en relación a otras cosas, pero es muy frustrante que siempre lo que sea de mujeres solo se entienda socialmente como es de mujeres y por lo tanto no importa, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de política pública sobre los cuidados, son temas de mujeres, es la agenda de las mujeres, de que no, güey, es la agenda de la sociedad. Todas las personas, exacto. Dímelo porcentualmente, dímelo porcentualmente. De verdad, yo como quisiera que habláramos porcentualmente. De que no, es la agenda de ¿cuántas somos? ¿Alguien tiene el fact? ¿No? Ahorita sacamos el facto. Escucha, googlealo, ¿cuántas mujeres somos en el mundo? Pero somos de que, sé que al menos somos el 51%. O sea, ese es el último fact que yo tengo. También tenía eso. Pero sí, y sabes que ahorita voy a ligarlo con, tal vez me voy por una tangente, lo siento mucho. También me molesta mucho cómo esto trasciende obviamente como el diagnóstico diario y también empieza a influir en los conflictos. O sea, cuando hablo de conflictos hablo de guerras, gente.
y genocidios y demás. La ayuda médica que llega nunca contempla a las mujeres. Nunca llegan insumos menstruales. Sí. Nunca llegan cuestiones para partos seguros. Sí. ¿Saben la crisis en Yemen que hay de muertes maternales a raíz de que no hay insumos, o sea, material médico para un parto? Ahorita en Palestina, por También. ejemplo. Palestina, claro, También. ahí los insumos menstruales, las mujeres usando carpas con tal de poder manejar su menstruación, y me choca que lo tratan. Ya me enojé, gente, ya me enojé. Es que no sé dijimos, manejar el les estrés. advertimos. Les Sí. pido una disculpa de antemano. Es que no sabes tomar cerveza Sí. y estás tristilla. No, es que aquí faltó que los hosts nos dieran cerveza. Pero para la poder próxima. manejarlo. Pero sí, entonces como que cada vez que le queremos agregar una capa de complejidad podemos hacerlo. Es verdad en los conflictos, o sea, es verdad en nuestra realidad material súper privilegiada. Sí. Pero ahora imagínense, evidentemente, lo que pasa en los conflictos, lo que pasa en los genocidios, no hay acceso a nada. Y para lo que hay acceso no es para ti. Porque claro, en los campos de refugiados reparten condones. Antes que toallas femeninas, Claro, probablemente. claro. Sí. Pero bueno, ya, gracias. Mi tangente se acabó. Pero esa parte de que, a ver, el porcentaje, ¿cuántas somos? Sí, Oigan, ya tengo el facto. A ver. Se me hace que cancelamos el episodio. Somos Porque el en la 39. actualidad somos el 49.7% y los hombres ya son el 50.3%. Está bien. Alguien está haciendo algo mal. Redondeado. Alguien está Redondeamos haciendo- para arriba. Redondeamos No para pasa arriba. nada. ¿Qué está Pero- haciendo China? ¿Qué ¿Volvió a implementar su política? Probablemente. Algo está pasando. Sí. Pero bueno, eso, digamos Ajá. que somos el 50%. Como quiera estamos por ahí. Pero lo importante es que estamos en el 100% de los espacios. O sea, estamos en el Ajá. 100% de la sociedad. O sea, Exactamente. no hay sociedad humana que no tenga mujeres. Entonces, o sea, a final de cuentas, por más que, ok, en este salón de CEOs y de los directivos hay puros hombres, ok, en ese espacio no estamos, pero sí estamos en su casa y sí estamos en Exactamente. la escuela de los niños, Como el sí neurólogo. estamos en todo lo demás. Con sus dos Entonces, hijas. sí, todo lo que atañe a las mujeres sí les afecta a los hombres. Sí les afecta con todas sus relaciones. Pero ahí yo voy para allá. Claro, Ajá. por supuesto, les afecta en todas sus relaciones, pero de ahí nace la histeria, Exacto. ¿no? Que tanto, que hay, por ahí va ahorita mi rant de que nuestro útero y todo nuestro sistema sirve para tantas cosas más, porque de verdad a mí las histerectomías me ponen malita. Uy. Yo sé que en algunas ocasiones son necesarias, no estoy negando la necesidad médica, pero sí creo que hay un sobreuso y un abuso en las histerectomías y que genuinamente o sea, sí, ok, ya no creemos en la histeria, ya no ya no hacemos lobotomías, no sé cuál es el verbo. Ya no hacemos lobotomías a mujeres, lobotizamos, ajá. Lobotomizamos. Ay, también déjanos los comentarios. Pero ya no hacemos lobotomías a mujeres. Pero que además éramos el 60-70% de las personas que se les hacían lobotomías, porque obviamente para que nos calláramos y dejáramos de hacer ruido. Pero obviamente esta histeria, esta ansiedad que no se podía controlar, porque eso es lo que me molestó tanto del discurso del neurólogo, que es un discurso que se viene replicando desde siempre. O sea, mi hijo, eres una histérica. Sí, O sea, mi hijo, tienes básicamente. histeria, ese es tu diagnóstico. Pero entonces las histerectomías, a ver, pensemos en cuando te quitan cualquier otro órgano. ¿Cuál es el órgano que más nos quitan? El apéndice, que nadie sabe para qué sirve, O el ¿verdad? que donas. ¿Cuál es A el mí me otro? lo quitaron. Ah, los riñones, que puedes donarlo. Ah, O sea, que afecta tu calidad de vida, pero puedes llevarlo. O, por ejemplo, la vesícula, que también la quitan. A ¿sabes? mí me quitaron el apéndice y no era apendicitis. Nada más dato para el episodio de hoy. ¡Wow! Porque yo tenía otros síntomas de dolor y Que no pelaron. apendicitis. Ajá. No lo puedo creer, güey. Sí, bueno. ¿Y qué continúa. era? Intolerancia al gluten. No mames. Wow. Yo también tengo la sospecha, no tengo los datos, pero tampoco la duda de que todas las mujeres tenemos issues gastrointestinales claro. que tiene mucho que ver a lo mejor con la cuestión hormonal. No conozco mujer que no tenga un Temas problemilla. gastrointestinales. Ajá, ¿No se acuerdan de los comerciales de Activia? De que Sí, claro. 4 de cada 8 mujeres tienen estreñimiento crónico. ¿Se acuerdan? No me acuerdo del No me facto. acuerdo del dato. Ajá, no me Del acuerdo. facto Pero, que güey, daba. era algo así como 1 de 3, 1 de 4. Eran altos números. Sí, y yo dije, ay, yo soy una de esas. Pero sí, pero bueno, volviendo a mi tema de la histerectomía. Miren, Activia con mayor conciencia de género que todos los médicos, ¿eh? O sea, en mi infancia. Gracias, Sí. Activia, te quiero Que, mucho. wow, ajá, sí. Pero
No somos patrocinadas. Seguirán en el mercado, ya hace mucho no los veo. Sí siguen. Bueno. Sí siguen. Pero bueno, creo que las histerectomías son abusadas porque, a ver, el útero sí tiene una función más allá de tener hijos. Más allá de tener hijos. Porque genuinamente se lo quitan las mujeres cuando ya tuvieron hijos, cuando ya entran a la... O sea, como que las razones de la histerectomía son amplias y varias. Y yo no quiero que ningún médico venga aquí a... Pero de hecho, actually, o sea, no me importa. Pero, no, sí me importa, sí díganme. Pero... no termina su función. O sea, es un órgano que tiene función a pesar de la menopausia, a pesar de que ya no tengamos periodo, o sea, y que un tema hormonal no se va a terminar únicamente si me quitas el útero, y además se me van a desencadenar varios otros problemas porque es un órgano necesario para mí. Sí. Es algo que yo necesito. Sí. Y hablando de muchas, o sea, de órganos que les quitan a muchas mujeres, sin importar qué pueda pasar después, también la cirugía donde te quitan parte del estómago para que puedas adelgazar. A la manga gástrica. Sí. Que, o sea, claro que yo otra vez, no soy médico, no sé en qué caso sí sea de que extremadamente indispensable. Pero muchas veces se le prescribe a mujeres para que no vaya a haber problemas después. ¿Qué? Para que no vayan a desarrollar enfermedades después. No sabía. Porque podrían predisponerse a tener enfermedades después. Entonces, muchas veces se hace para que no termines teniendo diabetes, no termines teniendo... Uy, no tenía idea. Y ya te cortaron un órgano. Sos. Y sí, o sea, la parte de tu estómago que puede absorber nutrientes, sí, es que pues obviamente ya es mucho menor. Ajá. Entonces, ahora ya estás tomando los suplementos por toda la vida. Y todo eso es necesario, 100% necesario, realmente. Who por knows? lo que, o sea, porque también está, no sé qué palabra existe para decir que lo ven como una enfermedad en las mujeres, la gordura. Ah, claro, por supuesto. Claro. Y regresamos un poco al Body Mass, el Body Mass Index, Sí. un poco. Otra vez, Sí. exacto. Sí, utilizando... parámetros que nada que ver con la realidad. Sí, ni la salud ni la biología de las mujeres. Y ahorita que mencionábamos un poco sobre lo de la histeria, sí quería hacer otra vez mención como de estas conexiones sobre pues el diagnóstico médico, científico, allegedly, y la situación social. O sea, si alguien aquí nos escucha, muy probablemente sabe, ¿no?, que la histeria fue diagnosticada por mucho tiempo a las mujeres que estaban inconformes. Sí. Y muchos de los síntomas por los cuales las diagnosticaban, las trataban, las recluían, las medio torturaban, por no decir completamente torturaban, como tratamientos para solucionarles la quote unquote histeria, eran como puros, de nuevo, ¿no?, entre comillas, síntomas de no estar cómodas o ajustadas a las normas y los parámetros de su sociedad. Que entonces a lo mejor, por ejemplo, ahorita el neurólogo te dijo que tenías que delirio de persecución o no sé qué. El psiquiatra sí. Pero muy bien te pudo haber dicho en el siglo XVIII que tenías histeria. Es que esencialmente es lo que todos los doctores me dijeron, Sí. nomás que sin ser cancelados, Sí. ¿sabes? Bueno, yo sí los cancelé. Pero, de hecho, ahorita que estamos hablando de estos temas también, ¿qué digo? O sea, para estos temas de histeria pueden revisar libros icónicos, de décadas pasadas, El misterio femenino de Betty, nunca sé decir su apellido. Friedman. Bueno, The Feminine Mystique, El misterio femenino. Bell Hooks también habla de esto, incluso hace una misma crítica al misterio femenino por no considerar cuestiones de raza y de clase. Pero en general, esto es algo que sabemos y llevamos denunciando mucho tiempo, que volvemos a lo mismo de lo que Pau y yo siempre hablamos. O sea, es que nada de esto es nuevo y por aquí estamos. 3 morras con micrófono en mano hablando en un podcast en 2025, ¿verdad? Sí. Que es la constante que siempre decimos. O sea, en el feminismo siempre tenemos que estar descubriendo el hilo negro una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y es terrible. Es cansado. Es cansado y como pueden ver nos enoja bastante también. Que de hecho ahorita que lo estaba leyendo, la histeria la diagnosticaban los neurólogos. ¿Qué? Como una enfermedad neurológica. Digo, tiene sentido. Pero oigan, yo les traigo otro fact. A ver. Otro fact histórico respecto a los utéritos. Siento que este episodio también se debió de haber llamado Los Factos. Los factos históricos. Es que, oigan, hoy sí investigamos. Sí, están impactadas. Tenemos datos. Miren. Hipócrates, que es el del juramento hipocrático. Bueno, del 4º siglo. Gente, ¿saben hace cuánto fue el 4º siglo?
Hace mucho. Hace varios. Hace varios. Pero bueno, del IV siglo. Hace varios. Había diagnosticado una cosa que no busqué la traducción en español, lo siento mucho, wandering womb, o sea, como útero aventurero. Si hubiera sido otro buen título. Sí. Útero aventurero. Así lo nombramos nosotras, oigan, después lo googleé. Harry Potter y el misterio del útero aventurero. Pero bueno, el útero, pues descolocado. Ambulante. Ambulante. Gracias, ambulante. productor. El útero ambulante. Luego que nos regaña que sí, es nuestra culpa. Que era que básicamente el útero flotaba dentro del cuerpo de las mujeres. O sea, que se desacomodaba, pero no crean que se enchuecaba, no, de que flotaba entre otros órganos. Me piqué el ojo. Y me flotó el útero. ¿Cómo era? ¿Andante? Así. Traigo el útero acá. Y no solo eso, sino que se creía que esto era causado por no cumplir con ser la buena maternidad. Madre. Claro, ahí estaba, ¿ya ves? Claro que sí. Por supuesto. Entonces, en este sentido, se sale, volvemos a lo que hemos hablado muchísimo, no me acuerdo en qué episodio fue, de la traición de ser mujer. Entonces volvemos a esta traición hacia nuestro cuerpo y lo mismo. Y el tratamiento, las voy a dejar adivinar. Si era no tener hijos, ¿cuál era el tratamiento? ¿Si era qué? O sea, si se creía que era por traicionar como tu mandato biológico, o sea, como tu función biológica, ¿cuál creen que era el tratamiento? Casarte, tener relaciones sexuales constantes y tener hijos. Esto es lo que en clase les llamo una política sexual. Tengo miedo. Exactamente. No creo que sea con el de tu preferencia. No, la receta ahí viene. Favor de practicar la relación sexual con el de tu preferencia. Sí, creo que no. Pero era en ese orden. Cásate, claro, tal. Y después, en el siglo XII, Trota de Salermo, ella fue quien dijo que no, que el útero no se puede ir a ninguna otra parte del cuerpo. Pues no. O sea, le doy como el beneficio de la duda de que no se empezaron a abrir los cuerpos para disección médica hasta de que la edad media tardía. Esta fue el precursor de la histeria. ¿Sí? O sea, exacto. como dijimos, productor, el útero ambulante. El útero ambulante fue el precursor de la histeria. O sea, realmente en eso es en lo que se basó. Sí, exactamente. ¿No pueden creer? Y digo, también a lo mejor esto es tema como adyacente, pero, o sea, ahorita no tengo así como una referencia que les pueda dar. Lean a esta autora que habla sobre esto, pero hay una tradición muy, 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 muy antigua de la relación de los órganos femeninos con cosas demoníacas. O sea, genuinamente desde la antigua Grecia. Que se te poseía. No necesariamente que te poseía, pero ya que estaba mal, era ya estaba poseído. De que, o sea, digo, empezando por Aristóteles, ¿verdad? Que decía que éramos mitad animal, mitad monstruo, mitad hombre fallido. Que así es como denominaba a las mujeres. Ajá. Y ha habido a lo largo de la historia también como en distintas, no sé si en todas las culturas, ¿verdad? Pero también hay una como tradición judío-cristiana muy cercana a la descripción de los órganos femeninos como una cuestión mala moralmente hablando, ¿no? Sí. Y el misterio de cómo sangran 5 o 7 días y no se mueren, de que es el diablo, güey. Es que si no, estaba loco, ¿sabes? Entonces, vienen todas esas cargas históricas para que vean que no es como que de la nada que a un doctor hombre nació malito y de que por eso no. O sea, es una carga histórica muy longeva que no se ha caído del todo. Se ha sostenido culturalmente. O sea, yo me acuerdo que en la maestría tenía una roomie de India y hablábamos mucho como de las diferencias, las similitudes y las diferencias culturales que había entre nuestros países en cuestiones de género. Sí. Y ella me decía que cuando una mujer menstrua en India no puede entrar a templos y que de hecho es aislada en una parte de la casa. Ajá, porque es sucia y va a ensuciar a los demás, pero es sucia no en un sentido literal de la palabra, sino sucia en el sentido como espiritual del que estamos hablando, y se cree que puede ensuciar el resto de las personas, el resto de los espacios, el resto. Entonces, sí, como coincido con lo que dice Pau, de que no fue algo que un doctor chuequito se amaneció y todos le creyeron, sino que es algo que se ha sostenido culturalmente a través de todas las civilizaciones. Así es. Hay un libro buenísimo que siempre recomiendo de Gerda Lerner, que es La creación del patriarcado. Sí. Y no sé si esto lo explica en La creación del patriarcado o en el nacimiento de la conciencia feminista o la creación de la conciencia feminista, pero ella habla precisamente como de ese proceso en el que se instala simbólicamente e ideológicamente el patriarcado como el nuevo sistema, la nueva forma de organización social, y esto conlleva también como la demeritación simbólica de las diosas que antes del nacimiento del
un solo padre, que además este padre es autogenético, de que no necesitó de la reproducción femenina para nacer, etcétera, bla, bla, ¿no? Que eso a la par venía con la devaluación de las figuras de las deidades femeninas, entre ellas la diosa de la fertilidad, bla, 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 no sé qué. Entonces, como que todo ese proceso se dio a la par en que se viene estableciendo ideológicamente el patriarcado con cambios ideológicos, teológicos, bla, 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 y se denigra la figura femenina y todos esos procesos que antiguamente tenían un valor social muy importante, como el rol de la fertilidad, que si para bien, para mal, tenía reconocimiento social, no como una enfermedad o no como algo que fuera tu rol más esencial, eventualmente se devaluó por completo y así llegamos a muchas religiones del que por qué las mujeres se tienen que tapar para ir al templo, lo que mencionábamos de la menstruación, de que pues es impuro, no pueden recibir sacristía mientras están en su periodo, cosas así como muy del tabú hacia la menstruación, vienen desde allá justo junto con pegado con el ascenso de un Dios Padre. Entonces, pues, para que vean. Sí, y de hecho, o sea, el rol importante de la Virgen María dentro del catolicismo, cristianismo, viene justo porque todas las culturas, muchas culturas que intentaron, o sea, cuando estaban intentando, digamos, expandir el cristianismo hacia otras culturas, encontraban que tenía una figura muy importante de una diosa madre, de una diosa que era diosa de fertilidad, era diosa de la vida, etcétera. Y como no tenían algo que pudiera acercarse a eso con las figuras de Dios masculino, dijeron, bueno, lo más cercano que podemos tener a esa figura sería poner a la Virgen como la Virgen Madre. La Virgen Madre, me encanta el concepto de Virgen Madre. Claro. Pero bueno, ya nos estamos desviando un poco de el tema y creo que con eso podemos cerrar. Para terminar de hacer estas conclusiones y estas conexiones de lo que mencionábamos, ¿no? O sea, evidentemente, y de nuevo creo que una de las conclusiones con las que a mí me gustaría cerrar no es tanto solo en el sentido de malditos doctores que no nos creen nada, como ya lo mencioné, pero invitar al mundo médico a que ya por favor se quite esa venda de los ojos de que es imparcial, de que es científico, de que no hay nada que le sesgue su práctica médica. Exacto. Y que realmente empiecen a ejercer una mejor atención médica a las mujeres y que se deconstruyan en ese sentido. Y digo, yo sé que no existe un programa, no existe esto en las escuelas de medicina, pero qué urgente es que exista, que las escuelas de medicina, que la práctica médica tomen estos temas en la educación. Es muy básico, sí. Y ya, obviamente, quien ya ejerza, pues, amigo, date cuenta. Que ahí algo que quería agregar es precisamente esto. O sea, yo entiendo que no hay tantos ensayos clínicos enfocados en mujeres o que qué flojera leer doble ensayo clínico, ¿no? Como el de los hombres y el que incluye a algunas mujeres para encontrar. Y lo único a lo que quiero instar a las y los médicos que nos escuchan es al menos escuchen a sus pacientes mujeres. O sea, fíjense en la diferenciación de síntomas. O sea, hagan un poco como de trabajo de campo ustedes también. Y si una paciente mujer llega y les dice que tiene X síntomas y ustedes ya saben que sus otras 15 pacientes mujeres los tienen, díganle, sí, pues mis otras pacientes mujeres también lo tienen. No hay estudios, pero yo también lo noto y tal. O sea, entonces también darse esa labor de ponerse un poco encima de recompensar la deuda histórica que hay con las mujeres a través de su práctica diaria. Uy, sí. Y creo que también es importante, en ese mismo sentido, también pasa con padres y madres de familia. Cuando las infancias, las niñas, llegan a tener alguna dificultad que empiezan a tener, pudieran ser dificultades sociales, de aprendizaje, de cualquier cosa, créanle a las niñas, porque también afecta mucho el crecer pensando que estás mal, pensando que estás exagerando, que eres hipocondriaca, que eres enojona, que eres, no sé, mil cosas, que eres una mala mujer o una mala niña, simplemente porque no supieron describirte como a un niño, ¿no? Sí, y también algo que quería agregar es que, aquí hablamos del término muy gringo del medical gaslighting, pero creo que el gaslighting sobre la salud, como menciona Pau, viene desde la familia y creo que eso es algo que normalizamos mucho y que se invitó a la audiencia a no normalicen
el dolor, no normalicen que nadie les crea cuando algo les afecta. Y digo, esto también es un poco una comparativa con que son temas de masculinidad, pero las mujeres tendemos a ir con el doctor antes que los hombres cuando tenemos un malestar, pero a pesar de que vamos antes, pues nos diagnostican mal y no nos creen. Entonces sean muy necias con sus achaques. Si alguien no se los reconoce, cambien de doctor. Yo siempre le digo a mis papás de que no tengan miedo de preguntarle a los doctores nada, porque creo que también este síndrome de la bata blanca nos intimida mucho, y más a las mujeres que nos sentimos tan vulnerables de dar nuestro cuerpo ahí, de que dime qué tengo, estúdiame, nos pone en una situación todavía más de desventaja a lo mejor en comparación a los hombres, y pues no está chido. Entonces creo que también, como mencionaba, el gaslighting viene desde antes, y pues inclusive sea nosotras mismas, creo. Sí. Entonces hay que evitar. Sobre todo. Hay que evitar eso. Pero bueno, ¿algo más que quieran compartir? Sí, quiero acabar con una mejor conclusión porque creo que acabamos muy abajo, oigan. Súbelo. Vamos a acabar mejor los episodios. Creo que algo que sí podemos decir es que genuinamente con mis amigos, y voy a hacer énfasis en los hombres con los que he hablado que estudian medicina, sí me han dicho que en algunas clases lo tocaron. O sea, la diferenciación de síntomas entre mujeres y hombres, lo cual a mí me hace sentir mejor. Sí. Pero bien mencionaba Pau que pues las jerarquías están complicadas, como cuestiones que ya están muy arraigadas en las instituciones y culturas, pero pues esto realmente se puede combatir en el día a día. O sea, si alguna vez alguna amiga les cuenta que tiene algo y ella que, pero X, o sea, vomito todos los días, pero no pasa nada. Sí. Instenla a buscar ayuda, acompáñenla. Y sí, o sea, realmente a veces la validación que necesitamos no necesariamente es de un profesional médico de manera inmediata, sino de alguien de nuestro entorno para buscar esta ayuda médica y darle seguimiento a lo que entendemos. También creo que entre mujeres algo que es muy desvalorizado de las mujeres es esta práctica que tenemos como de contarnos todo, o sea, de chismear lo que quieran, pero para mí sí es una práctica social de mantener relatos vivos. O sea, ustedes creo que me entienden. Pero y van a escuchar que muchas veces sus tías van a estar hablando de que no, y una amiga y esto, escuchen esas pláticas, contribuyan a ellas. O sea, la manera en que nosotras cuidamos el conocimiento también es una manera de cuidarnos a nosotras y de validarnos. Entonces, y de mantenerlo vivo. Sí. Que eso se me hace muy importante, muy, muy importante. Y bueno, ya quedó pendiente para futuros episodios. Este era así como una introducción al mundo médico y el sesgo de género en él, pero se viene uno muy importante sobre menstruación. Creo que ese lo hemos atrasado así de que, pero este ya nos da la pauta para adentrarnos en ese. Creo que hay demasiadas cosas que hablar sobre pues los mitos, estereotipos, cosas médicas y demás. Así que ya vendrán más episodios con cosas más específicas sobre cómo sufrimos el cuerpo. Y pues ya, no le crean al Big Pharma, maldito universo médico que no financia a las mujeres, y pues ni modo, a resistir y seguir exigiéndolo como siempre. Pero bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. 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 Este podcast fue producido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Sus hosts, Paulina Ratia, Giovanna Villalobos, Paulina Millán, nuestro productor de audio, René Rodríguez. Y agradecemos a nuestra perrita de apoyo, Lisa.